Nada, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo voy a dar un salto ahora. Creo que las presentaciones de todos los compañeros han sido tremendamente interesantes. Hemos hablado de tecnologías, hemos hablado de soluciones, hemos hablado de aproximaciones mucho más innovadoras en lo que sería el sector de la rehabilitación y la regeneración urbana. Y yo me voy a una parte más soft. Vengo de un centro tecnológico y la tecnología la utilizamos, la implementamos y pensamos que es una vía y además una oportunidad también, pero hay una parte que nos preocupa tremendamente y sería lo que es la parte de esa gestión y financiación de las áreas de rehabilitación, ¿no? que estamos viendo que realmente son una barrera. Me han pedido que sea muy concisa, que sea muy breve y bueno, únicamente voy a tocar estos 4 apartados, una introducción, un contexto que creo que por todos es conocido, un par de casos de referencia, un caso piloto en el que estamos trabajando y unas breves conclusiones, ¿vale? En este apartado, bueno, yo creo que hemos hablado, traía aquí unos datos del ITEC que nos está diciendo de alguna forma, ¿no?, de unos estudios de cuál es la evolución del sector de la rehabilitación, qué es lo que está pasando en Europa. Vemos que si en el 2012 era el pico, sí que ha habido una caída y bueno, sí parece que va a coger el pulso, ¿no?, para 2019 y va a incrementar lo que sería esa tasa de rehabilitación, pero estamos viendo que en España ha caído y que hasta 2019 y con la lengua afuera pues podremos llegar. Vemos que algo está pasando, ¿no? O sea, creo que todos estamos haciendo por impulsar lo que sería el sector, pero está siendo muy complejo, ¿no? Y bueno, pues ahí es un poco la preocupación. Traigo aquí sobre la mesa datos de contexto del informe del Grupo de Trabajo de Rehabilitación, redactado por Albert Cuchi y por Nacho Laporta, que le tenemos aquí presente también. Y bueno, creo que por todos es conocido que tenemos un parque residencial tremendamente antiguo en España, que además el tema de la accesibilidad es un problema, y más si tenemos en cuenta el cambio demográfico que tenemos, esta pirámide que está totalmente truncada y bueno, pues sabemos que tenemos que mejorar, ¿no?, este ámbito de este parque residencial que tenemos para adaptarlo a las nuevas necesidades. Pero no nos podemos olvidar de la coyuntura económica que tenemos, de los problemas que tienen las familias a día de hoy y bueno, pues tenemos que estar pensando en fórmulas que esto lo hagan posible. Un poco por recapitular, el 54% de las viviendas son anteriores a 1980. De este grupo, el 16% presenta un estado de conservación muy malo y del grupo también, 78,90% de las viviendas no son accesibles. O sea, es un problema serio y bueno, además esto con la estructura de la propiedad que tenemos, esta atomización de la propiedad es un problema claramente y tenemos que ver cómo abordarlo desde el punto de vista de la gestión. Han salido a colación experiencias que se están teniendo, creo que todas aportan, todas hacen que vayamos mejorando poco a poco y un poco en esta línea es la presentación que iba a hacer. Casos de referencia, bueno, hemos hecho un trabajo de investigación en el equipo de analizar diferentes casos, ¿no? Tanto para aprender de los éxitos como de los fracasos, ¿no? Entonces, bueno, hemos analizado diferentes casos a nivel nacional, desde La Mina, en Barcelona, Zaragoza, Polígono Sur, bueno, una serie de referencias que, bueno, pues tanto en la gestión pues tienen sus partes positivas, luego pues diferentes cambios que ha podido haber han hecho que se hayan producido fracasos. El objeto de alguna forma es aprender de estas lecciones, ¿no? Y lo mismo hemos analizado una serie de casos a nivel internacional también, en Suecia, en Países Bajos, Lituania, Portugal, que bueno, pues nos pueden dar algunas pistas de algunas cosas cómo pueden ir para poder identificar cuáles pueden ser unas claves o unas bases, diríamos, porque no hay recetas mágicas y hay que adaptarlo al contexto local, pero pensamos que podemos aprender de todo esto, ¿no? Y de todo lo que estamos hablando hoy, de todo lo que estamos contribuyendo las diferentes personas, ¿no?, de aquí de trabajo. Como ejemplo traigo a la mesa el caso de Lituania, que es una referencia a nivel europeo porque parece que es el único caso de éxito en el que, bueno, pues el fondo Jessica ha estado funcionando muy bien para lo que sería la rehabilitación energética del sector residencial. Este proyecto se desarrolló entre 2007 y 2013. Ha conseguido movilizar la rehabilitación de 29.500 viviendas, que es importante, con un presupuesto de 227 millones de euros. Es un dato, creo que muy interesante. Conclusiones que hemos sacado de esto, pues de factores de éxito que ha habido, pues la combinación de estos fondos europeos reembolsables con aportaciones nacionales a fondo perdido ha sido una parte muy importante, ¿no? O sea, esa combinación
que no quiere decir que todo sea subvención, sino que bueno, y sí que se ha orientado de alguna forma a diferentes perfiles de la población. O sea, hay una segmentación, no podemos hacer recetas únicas a gente con mayor solvencia, a gente con mayor problema, y habrá que orientarlo, ¿no? No vale café para todos. La distribución de las tareas entre las distintas administraciones públicas, ¿qué significa esto? Aquí ha habido agentes locales de la administración local que lo que han hecho ha sido apoyar y estar cerca de los vecinos, ¿no? Para ese contacto directo, ese contacto, identificar realmente cuáles son las áreas de intervención, dónde están las prioridades, pero luego ha habido un complemento con el gobierno regional, que ha sido quien, desde una entidad gestora de fondos propia, ha sido lo que ha coordinado, ha llevado a cabo lo que sería todo el modelo de financiación, ¿vale? Que es tremendamente importante, porque eso da una seguridad y da una confianza también a la gente o a los residentes y a los ciudadanos, ¿no? Para poder hacer frente. Esto ha propiciado de alguna manera esas condiciones crediticias positivas, que se ha llegado hasta el 100% de los costes de rehabilitación. Y luego, bueno, pues los ahorros obtenidos, que claro, en España esto es más complicado, ¿no? No es lo mismo que en otras regiones europeas, ¿no? Los ahorros obtenidos han cubierto con creces de alguna forma lo que eran los costes de rehabilitación. Esta formulación aquí quizás es más costosa y lo estamos viviendo todos, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, pues también un poco alineado con esto, ha habido una bonificación de alguna forma con cargo a un fondo medioambiental de aquellas soluciones que de alguna forma superaban el umbral, diríamos, normativo que tenían, ¿vale? Como segundo caso de éxito que traemos también sobre la mesa, y bueno, para cualquier información podemos hablar en el café o remitiros información más extendida, en este caso se trata de la iniciativa Bloc por Bloc de Países Bajos, y esta no buscaba tanto un tema de financiación para lo que sería la rehabilitación, sino que buscaba el impulso de la rehabilitación, ¿no? Vemos aquí que es un proyecto de entre 2012 y 2014 que se ha conseguido alcanzar una intervención en un parque de más de 20.000 viviendas, pero con una inversión muy chiquitina, pero porque la inversión lo que busca de alguna manera era el impulso de la rehabilitación, ¿vale? O sea, está orientado a un segmento de población quizás con algo más de solvencia, pero han invertido para, de alguna forma, hacer que esto pase, ¿no? Que la rehabilitación energética que contribuye a la descarbonización de las ciudades se pueda desarrollar, ¿no? Y se lleve a cabo. Entonces, bueno, se ha implementado en 13 casos piloto allí, en Países Bajos, y bueno, entre los factores de éxito aquí identificamos 3 que, bueno, tienen que ver mucho con algo que se ha dicho aquí, ¿no? O sea, de la financiación y de esa gestión, diríamos, con la banca, con diferentes agentes financiadores, de cómo lo podemos articular y qué papel puede jugar un momento dado también en lo que serían los gobiernos locales, los gobiernos regionales, de acercamiento y de buscar fórmulas que ayuden y acompañen en este proceso. En el caso de Tilburg estamos hablando de préstamos con un sistema de garantía respaldado de alguna forma por esos ahorros energéticos que da una confianza de alguna forma a lo que serían los vecinos. En el caso de Utrecht, de la provincia de Utrecht, aquí se habló con el mismo gobierno, ¿no? Con Rabobank, y activaron un fondo de garantía para la rehabilitación energética. Y en Deventer, en este caso, se trabajó en una línea de crédito con un banco municipal. Y bueno, y de estas lecciones y de esta experiencia, que aquí he traído solo un par de casos de estudio, pero bueno, del trabajo que se ha hecho más en profundidad y de aprender de esas fortalezas o esas debilidades de cada una de las aproximaciones, tanto en la gestión como en la financiación, pues bueno, estamos nosotros trabajando en un piloto para definir un nuevo modelo de intervención, ¿no? Un modelo innovador de implementación para la regeneración urbana de barrios entre los años 40 y 80. O sea, vamos a focalizar, vamos a poner un poco ahí dónde centrarlo, ¿no? Y sería, lo que queremos es aplicarlo en un caso piloto que estamos ahora mismo en Durango, que ahora veremos, para ver un poco cuál es el modelo de intervención comunitaria que tenemos que hacer, cuál es ese proceso de comunicación, que es importante, cuáles son los agentes que participan, cuál tiene que ser ese protocolo de comunicación, cuál tiene que ser el protocolo de definir de alguna manera las soluciones. No lo he dicho, pero en parte de estos proyectos es muy importante, ¿no? Trabajar con los vecinos, la sensibilización de los vecinos, el hablar con ellos, en elegir con ellos las soluciones, no puede ser algo que venga impuesto. Entonces, bueno, toda esta
parte es tremendamente importante, ¿no? Un modelo de gestión integral, o sea, no que la gente aparezca y salga en el proceso, sino que tiene que haber alguien que esté en todo el proceso, de inicio a fin, y un modelo de financiación también estable, ¿no? Que dé cierta tranquilidad, aunque no sea la solución y se tenga que ir trabajando, pero que ya se tenga un poco visos de esto. Maite, 2 minutos. Uy, perdón. Vale. Voy muy rápido. El modelo tradicional es un modelo lineal, es un modelo en el que aparecen y salen los agentes, como decía, hay una gestión, diríamos, que desarticulada, la financiación es un componente aislado y no se trabaja desde el principio, y bueno, pues esto hace que tenga unas dificultades importantes, ¿no? ¿Qué es lo que estamos planteando de alguna manera? Una gestión integral de todo el proceso y además que no solo dé respuesta a la necesidad, tengo que rehabilitar la vivienda, sino que identifiquemos las oportunidades que hay en el territorio, ¿vale? Estamos trabajando en el barrio, pero el barrio es una pieza de la ciudad que es importante, juega un rol importante y puede identificar oportunidades ahí, ¿vale? Entonces, es un poco en esta filosofía, ¿no? Identificar esos activos urbanos que pueden ser desde nuevos modelos de servicio, pueden ser empresas que se generen en el propio barrio con servicio a la ciudad, pueden ser plusvalías urbanísticas, que esto lo hemos utilizado más frecuentemente. Bueno, ver un poco de alguna forma cómo hacemos eso, identificar las diferentes opciones de financiación que el vecino no va a poder tener acceso. O sea, hay que decir, los vecinos necesitan a alguien que les acompañe, puede ir al banco, pero quizás hay otros mecanismos a escala más macro que va a ser difícil que identifique. El caso de Durango es un barrio de casi aproximadamente 150 viviendas que nace en la década de los 50, alejado del centro urbano completamente, al lado de una fundición, de un matadero, y bueno, que la ciudad ha ido de alguna forma recogiendo y creciendo hacia ello, y ahora mismo lo que tiene es una edificación de calidad media alta en el entorno, viviendas de planta baja más 5 y bueno, pues con un entorno amable. Hay unos vecinos aquí, además relativamente proactivos o con interés, y pensamos que puede ser un ámbito de trabajo y de testeo de alguna forma de un modelo de estas características, ¿vale? Ha habido una iniciativa similar en Durango, en este municipio, hace un tiempo, en el barrio San Fausto, que no ha salido bien. El ayuntamiento, un equipo de arquitectura desarrolló unas soluciones técnicas de rehabilitación que cubrían la necesidad, pero bueno, se fue con las soluciones ya hechas, con poco proceso participativo, y realmente no ha habido una respuesta positiva. Y en este caso se está trabajando desde el principio con la identificación de agentes. Tenemos la fundición que decía, Funbarri, que además tiene emisiones también de partículas, de contaminantes al medio ambiente, que tiene un cierto enfrentamiento con los vecinos. Entonces, ver un poco cómo mediamos, cómo utilizamos, cómo aunamos, ¿no?, esfuerzos. Está Eroski también, que apuesta por la innovación, apuesta por el desarrollo sostenible, y bueno, es ver cómo se les incorpora en el proceso desde el principio, y bueno, un poco en esta línea, ¿no?, estamos trabajando. Lo que paso para que veamos unas fotos de lo que sería el barrio. Vemos esas casas, ¿no?, esas edificaciones de mayor calidad en el entorno. Vemos que hay también un arroyo que pasa por el medio, que es un problema a día de hoy porque con fuertes lluvias es un área además inundable y que genera diferentes patologías en las viviendas del entorno. Vemos aquí de alguna forma este Eroski que está en ese fondo de saco y que genera también movimiento, temas de circulación, de transporte, que tenemos que ver un poco cómo se articulan, y una foto final de los vecinos y la ilusión que tienen, y bueno, se está trabajando con ellos. Como decía, se ha hecho de alguna forma un mapeo de agentes, de quienes tienen que estar, se han definido unos protocolos de comunicación importantes, o sea, cómo tenemos que acometerlo, con quién hay que hablar, una comisión técnica, una comisión vecinal, o sea, tiene que haber de alguna forma una interlocución unificada también con los vecinos, y esto no quiere decir que no se hable con diferentes agentes. Entonces, bueno, todo esto se está articulando, ver ese proceso de co-creación con ellos de las soluciones, no solo con los vecinos, sino con los otros agentes importantes también del sector industrial que están en el entorno, y bueno, este sería un poco lo que estamos planteando. Como conclusiones, y estoy ya, me parece que fuera de tiempo, decir que no existen recetas universales,
Sí podemos definir unas grandes líneas, ¿no?, que es interesante que tenemos que tener en consideración, una serie de principios generales, pero que las tenemos que adaptar al entorno. Quiero decir, Aramoch es Aramoch y tiene a Funbarri, que es la fundición, y tiene el Eroski y está en las afueras del barrio, está en un fondo de saco, pero tiene un contexto. Tenemos que adaptar lo que sea al contexto que tenemos, ¿vale? Pero lo que sí que vemos que es clave es que necesitamos, a través de las experiencias y de los análisis que hemos hecho, un marco de financiación estable y flexible. Estable es que se va trabajando desde el principio, pero sí tenemos que saber con qué fuentes contamos, y lo suficientemente flexible para que dé respuesta a los diferentes segmentos de la población. Quiero decir, todo el mundo no tiene las mismas necesidades. Por otro lado, entendemos que la financiación ha de ser mixta, entendemos que por eso es lo que decía ahora mismo, de que la población no toda es igual. Habrá en casos en los que la subvención tenga que ser mayor, sin ninguna duda, y habrá en otras en las que no, y habrá que buscar fórmulas en las que se puedan introducir servicios urbanos, activos tecnológicos, que de alguna forma puedan revertir en esta bolsa de financiación, ¿no? Y finalmente la intermediación, la comunicación y la facilitación es fundamental. O sea, los vecinos, y lo han citado los compañeros, hay que hablar mucho con ellos. Hay que explicarles, todo el mundo no tiene tampoco el conocimiento técnico que podemos tener los que estamos aquí. Hay que explicar el porqué, porque los procesos de participación son muy complejos. Muchas veces se habla, se participa, pero si no tienes, no se entiende el porqué de las cosas, pues es más difícil. Es más fácil opinar, pero más difícil de que la opinión realmente tenga una base sólida, ¿no? Entonces, bueno, con esto, tremendamente rápido, ya me podéis perdonar. Doy paso a Ángel nuevamente. Muchas gracias.